Muy bien. Pauli, vamos a empezar compartiendo, ¿te parece de pantalla? Sí, me parece bien. Mientras saludo también, les agradezco al grupo académico, a todos los que están participando. ¿Ahí se está viendo? Bien, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, la idea es ir rondando un poquito por los dos lados. Por un lado, como bien recién nos presentaba Franco, somos del área PSI, una del área de lo académico, por decirlo de alguna manera, y la otra del área de la conducta. Entonces, la idea es enfrentarnos a esta situación de final a partir de esas dos situaciones. Por un lado, cómo nos preparamos desde la postura académica o un poco más desde el aprendizaje, y por el otro lado, cómo se enfrenta todo esto del estrés, de los miedos, de las ansiedades, de la mano de Paula. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno. Queríamos decirles que Franco ya nos pasó las preguntas que estuvieron haciendo y cualquier cosa, si quieren hacer alguna, la pueden escribir al chat o hacer alguna intervención, no hay problema. Bueno, la charla de hoy tiene que ver con la ansiedad respecto a los exámenes finales, y los exámenes también podemos incluir los parciales, ¿sí? que sirven muchísimo para llegar obviamente al examen final, y que tienen un porqué, y ya vamos a ir viendo por qué también son importantes esos exámenes parciales pensando en el examen final. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier estado de ansiedad significa que hay algo que nuestra mente está codificando como que a futuro va a ser negativo. Entonces ya de entrada tenemos que pensar que si estamos sintiendo ansiedad es porque una parte nuestra está pesquisando de los datos que toma de la realidad que lo que va a pasar va a ser algo negativo, va a ser algo malo. ¿Bien? Entonces uno ahí también tiene que frenarse y pensar, bueno, ¿realmente es algo malo? ¿O es algo que estoy pensando automáticamente sin haberlo razonado? ¿Bien? Entonces uno también tiene que tratar de diferenciar entre lo que sentimos, lo que pensamos, digamos, y si eso que pensamos está realmente razonado. Porque a veces simplemente porque lo sintamos no quiere decir que sea real. Es decir, que por ahí podemos sentir mucho miedo ante un examen, pero lo real es que estudiamos un montón. Entonces, tener esa emoción no quiere decir que nos va a ir mal, ¿bien? Si en algo me enrosco o no se entiende, me preguntan, no hay problema. Entonces, tenemos que también tener en cuenta que la ansiedad aguda o previa de un examen es normal. A cualquiera de nosotros, cuando tiene que iniciar una actividad que es novedosa o que lo enfrenta o lo expone de alguna manera, va a sentir ese pequeño rescosor, esa pequeña ansiedad aguda, se le dice, que se supone que cuando uno rinde tiene que desaparecer, ¿bien? El problema está cuando no desaparece, pero esas ya son otras cuestiones. Pero en este caso es casi hasta naturalmente esperable que sintamos esa molestia o esa inquietud, esa alarma, porque en realidad lo que busca nuestra mente es que lleguemos a ese cometido, que es ir a rendir ese examen para evolucionar de etapa, ¿bien? Entonces, esa incomodidad, esa alarma, que aparte hasta nos hace dormir poco, nos hace gastar energía extra, o sea, nos prepara para que podamos estudiar la mayor cantidad de tiempo posible, tiene un porqué. ¿Y es para qué? Para que evolucionemos y pasemos de etapa como ser humano. O, por ejemplo, en este caso, como me contaba Martita, para rendir los distintos exámenes y poder recibirse, ¿bien? Pero es normal que suceda ante cualquier evento que es novedoso y que nos expone. Es normal sentirlo, por ejemplo, antes de casarse, antes de un examen, antes de conocer a una persona que nunca vieron, por ejemplo, un psicólogo o un médico, ¿bien? Es normal sentir un poquito. Acá en este flyer lo que vemos es qué sucede a nivel físico, porque esto lo estamos planteando también desde una cuestión física. ¿Qué sucede? O sea, la mente de ustedes no está separada del cuerpo. Cuando uno pasa por ansiedad durante bastante tiempo, muchos días, el sistema inmunológico desciende. Entonces las posibilidades aumentan, digamos, de que podamos enfermarnos de cualquier otra cosa que esté dando vuelta en el aire. ¿Sí? Es muy común, por ejemplo, resfriarse mientras uno está estudiando, porque el sistema inmune baja. ¿Por qué? Porque estamos en estado de alerta para poder estudiar, porque dormimos menos, porque quizás comemos mal y a deshora,
o por ejemplo parados, ¿bien? Por eso es importante, como vamos a ir después viendo con Paula, el tema de la planificación para reducir estas posibilidades. Entonces, por lo general lo que pasa cuando uno está ante el plan de un examen, el sistema inmunológico baja. Vamos a tratar de que baje lo menos posible. Otra cosa que puede suceder es que haya daño de células cerebrales, por todo esto que estamos diciendo, que duerman mal, que coman mal, que se desorganicen, que se baje el sistema inmunológico. Y después también lo que puede suceder es que se bloquee la memoria. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Hay distintos tipos de memoria, pero la que ustedes necesitan para todas estas cuestiones académicas, a veces sucede que cuando estamos muy ansiosos, se dispara por demás una hormona que se llama cortisol, y lo que hace el cortisol cuando sube al cerebro, en la parte del cerebro que se encarga de la memoria, que se llama hipocampo, los bloquea. O sea, se llaman hipocampo porque tienen formita de caballito de mar. Bueno, hay dos regiones de ese caballito de mar que cuando uno está muy ansioso, suben este cortisol y lo bloquea. Entonces, es como si le pusiera llave a un cajón de los recuerdos. Entonces, eso es lo que genera la ansiedad, cierra ese cajón. Entonces queremos hablar todo lo que estudiamos y no nos sale. No significa que no lo hayamos estudiado. Por ahí uno se siente enfrente del profe y no dice nada, o habla como dice el tipo indio, mila, sí, no sé, por ejemplo, zanahoria, sí, o sea, tira palabras al azar que tienen que ver, pero no están unidas, ¿bien? Entonces, puede pasar eso. Eso es propio del bloqueo por la memoria. O sea, por una cuestión de exceso de cortisol. No es como excusa el día de mañana para cuando vayan a rendir, pero les puede pasar que se bloquee el hipocampo por exceso de cortisol. ¿Bien? Es una hormona que está muy asociada al estrés, así como otras como la noradrenalina, que la han escuchado, y la prolactina. Bien, estas son todas hormonas de alerta que lo que hacen es interrumpir en el proceso de aprendizaje. Ahí estamos viendo, bueno, cuando estamos ante una situación de estrés, se empieza a liberar mayor cantidad de cortisol. El cortisol se forma arriba de los riñones, hay unas bolsitas que se llaman glándula suprarrenal. Bueno, de ahí hay un circuito que se conecta con el cerebro y empieza todo el circuito, yo se los hago cortos, del disparo de cortisol y la sensibilidad al cortisol. Bueno, aumenta. Entonces, ¿qué pasa con este cortisol? Nos pone más alerta porque es como una especie de speed, como ustedes tomaran, una especie de speed interno que los pone más alerta para que puedan estudiar la mayor cantidad de horas posibles y no les dé sueño y no se fatiguen. Esa es la razón. Pero después, ¿qué sucede? Si uno no lo planifica bien o se excede de cortisol, tiene este lado B, que no es tan bueno, que es que nos puede, por ejemplo, impedir la evocación del recuerdo. Ahí vemos también que ante situaciones de estrés se dispara también adrenalina, ¿sí? En sus variantes. La adrenalina es la hormona, como les decía hoy, que te mantiene en alerta, ¿bien? Entonces lo que hay que tratar es que no se dispare por demás ni el cortisol, ni la adrenalina, ni la noradrenalina, ¿bien? Bueno, pasamos de filmina. Bien. Bueno, ante una situación de estrés, la naturaleza, por lo general, tiene tres caminos. Uno es, se le dicen las tres Fs. Ahora se ha agregado una cuarta, pero en este caso no va el caso. Tres Fs. Una es la de fight, dar pelea, sí, como dice ahí, pelear. La otra es freezing, que es hacerse el muerto, como hacen algunos animalitos. Y otra es la de flight, que sería salir volando o huir. ¿Bien? Bueno. Cuando uno está ante una situación de estrés, tiene naturalmente una predisposición a alguna de estas, ¿sí? Por ejemplo, ya les digo, a dar pelea, a huir o a hacerse el muerto, ¿bien? Cada uno tiene como innatamente una reacción. Cuando el cerebro está ante una situación de estrés, tiene estas dos opciones, en el estrés para estudiar, ¿bien? Sobre todo, o da pelea o huye, ¿bien? Ustedes tienen que tratar en lo posible, siempre y cuando la carrera les guste y sea saludable, de darle pelea a ese estrés agudo. O sea, de enfrentarse al examen para que disminuya la ansiedad, desaparezca, y ustedes tengan la gratificación de que por lo menos lo intentaron. Y si aprobaron, bueno, otro premio. Pero por lo menos de que lo intentaron, porque si no trae aparejado otras emociones que los puede hacer sentir mal con ustedes mismos, o defraudados, por ejemplo. Entonces, el cerebro ante una situación de estrés por estudio tiene que decidir entre dar pelea o huir.
Y ustedes ahí por ahí se verán, ¿sí? Cómo se sienten a veces cuando se acercan o no al examen final o huyen a otra fecha. Bien. Hay muchas veces que llegan hasta el pasillo y huyen en el pasillo. En Sí, la puerta de entrada. el pasillo decide. Sí, tal cual. Yo me acuerdo O el, cuando o el estudiaba, no compañero, te podías, creo que... o el Sí, compañero que está adelante, porque si al compañero que está adelante le fue mal, a veces ese es el que me hace decidir y rajar. claro. Yo me acuerdo cuando estudiaba, creo que no podías, o sea, podías hasta 2 veces anotarte y no ir, sino después como que te la daban, te la tenías que recursar, o sea, no podías amagar a ir. Si te anotabas, tenías que ir. Tenías 2 chances, creo. Y si no, después la recursabas, no había manera. Ahora creo que no, que se puede faltar y no hay problema. En algunas carreras sigue Hola, siendo Juan. todavía 2 posibilidades. Sí, Ah, en algunas siguen. sí. Bien. Bien, acá les puse un dibujito, después les voy a mostrar otro de las amígdalas, de dónde están ubicados los hipocampos que les decía hoy, que son como unos caballitos de mar, que están, imagínense, como en la parte interna del oído, ¿sí? Pero sobre el cerebro, imagínense. Bueno, los hipocampos son los que se encargan de cierto tipo de memoria semántica, que es, por ejemplo, la que se afecta en el Alzheimer. Bueno, el hipocampo tiene, como ven ahí, como cuerpitos, ¿sí? Está separado en sectores. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno. Cuando uno está estresado, es como que se sofoca, ¿sí? Se bloquea, eso exactamente, la parte 1 y la parte 3. Entonces, ¿qué pasa? Si el profe nos hace preguntas o nos pone una pregunta en la hoja, nos va a costar evocarla, ¿sí? La respuesta. Entonces nos puede salir rudimentaria, como les decía hoy, todo entrecortado, no podemos llegar a una idea general, terminar de contestarla, nos bloqueamos, ¿sí? Porque no sabemos bien qué decir o cómo terminar la oración, cómo armarla. ¿Pero por qué? No significa que no lo hayan estudiado, sino que no lo pueden evocar, o sea, contar. Bueno, este es el hipocampo. En la cabecita del hipocampo, que ahora lo vamos a ver en la próxima imagen, están las amígdalas. Las amígdalas, pero cerebrales, que ahí la vemos, ahí está, imagínense que es como, está en la pantalla de ustedes del lado derecho, como la cabecita del hipocampo, ¿sí? Bueno, eso se encarga de la memoria, pero emocional. ¿Qué pasa? Cuando el cerebro capta que estamos ante una situación de peligro, lo primero que hace, por una cuestión de supervivencia, es activar las amígdalas. Las amígdalas tienen el recuerdo de todas las situaciones, por lo general, que han sido de miedo, de peligro, ¿sí? Y activa especies de corazonadas y reacciones cataratas químicas de reacciones y pensamientos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a decir la amígdala? Y ya pasaste por una situación similar, suponete, y te fue mal. Y no te conviene rendir ahora. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes se pueden quedar con ese mensaje de las amígdalas, que lo que trata es de protegerlos, que a veces no está tan bueno, o pasa por el razonamiento y ustedes pueden llegar a decir, bueno, no, por más que tengas miedo, tenés que rendirla porque supóngase esta es tu última oportunidad si no perdés la materia. ¿Bien? O por ahí viene un amigo y te hace de razón, ¿sí? Te dice, no, pero si vos la preparaste, sabes un montón y te tenés que animar. Bueno, entonces, por un lado, las amígdalas nos protegen, pero por el otro, ¿sí? Va siempre, por lo general, aparejado de sensaciones de miedo. La amígdala es la que por lo general hace disparar estas emociones de miedo, pero son protectoras, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Cuando estamos ante una situación de estrés, se enfrentan la amígdala con el hipocampo, ¿sí? Porque el hipocampo quiere resolver, quiere actuar, quiere dar ese examen, pero la amígdala le dice que no se enfrente porque está sintiendo mucho miedo, ¿sí? Porque por lo general uno cuando siente miedo, ¿qué hace? Evita la situación. Entonces se genera un choque entre estas cuestiones que por ahí es lo que los hace también a ustedes dudar entre me presento, no me presento, espero la próxima fecha. ¿Bien? O sea, esto es importante que ustedes sepan que no es solamente la cuestión mental, esta ansiedad preexamen, sino que es una cuestión física también. Y tiene una catarata de reacciones que duran hasta 2 semanas. O Esta sea que todo el sensación de estrés que no ustedes están llego, pasando por... esta sensación de Sí, no de llego todo el peligro, porque la tiempo, no amígdala, llego, no llego, no llego claro, a completar la tal cual, materia, la no llego. amígdala
Tal cual, es esa, porque es una estructura fantástica, porque es la que por ahí también te frena antes de cruzar la calle para que no te atropellen, o si pasás por una callejuela oscura te dice, che, tené cuidado porque por ahí acá te van a robar, ¿sí? O sea, es fantástica la amígdala. Pero en algunas situaciones, como no sabe bien de qué se trata el peligro, te hace reaccionar como si estuvieras frente a un ladrón, imagínense, o a un león, dicen, pero capaz que simplemente estar enfrente de la compu como están ahora por rendir un examen. Pero el cuerpo reacciona igual. Y toda esa catarata de emociones pueden durar hasta 2 semanas fácilmente. Obviamente que estamos hablando de algo normal. Una persona que ya tiene un antecedente o una predisposición ansiosa puede generar un ataque de pánico, ¿bien? Por un examen u otras cuestiones, ¿sí? O puede empezar a somatizar, puede generar alguna erupción en la piel o alguna gastritis, puede vomitar, tener diarrea, o sea, hay otros síntomas también que se ven asociados a una cuestión de estrés por examen. Pero bueno, la idea es que sientan y tengan en la mente que no solo se estresan con la mente, sino con el cuerpo también, para que lo cuiden. Esa es la idea. Bien, pasamos a la otra filmina. Bien. Y para precisamente empezar a disminuir todas esas situaciones de estrés o calmarlas, Pauli, podemos decir, ¿está bien? Si decimos calmarlas, Regularlas, por ahí es regularlas. más regular. Entenderlas, claro, regularlas, sí, sí. Vamos a ver como si fueran 7 pasos o organizarnos de alguna manera en 7 situaciones, ¿sí? La primera tiene que ver con esta toma de acción con anticipación, algo ya dijimos por ahí, pero tiene que ir como previendo todas las acciones que podemos hacer antes de la llegada final. Entonces, ¿qué podemos hacer desde lo concreto? Bueno, primero organizar todo el material disponible en relación a esa materia, ¿sí? Tener el programa de la materia actualizado, las notas o los apuntes personales que fui realizando durante la cursada. Recién Paula decía esto de los parciales, que son como pequeños recortes que se van haciendo durante ese trayecto para poder llegar al final. Todo el material bibliográfico, no sea cosa de que esté leyendo en el medio y que me diga, bueno, me falta un texto, entonces tengan que perder tiempo buscándolo, yendo para ver dónde voy, dónde lo consigo. Esto es lo que nos hace perder tiempo. Y otra cosa que es muy importante y que ahí está con mayúscula a propósito, es mi resumen. Y acá en esto de mi resumen, como docente siempre digo, sí, es muy lindo que alguien te pase un resumen, pero la verdad es que es el resumen del otro. Y que en ese resumen del otro están sus propios contenidos cognitivos o sus propias estructuras cognitivas, ¿sí? Cuando yo hago mi resumen, no solo empiezo en ese proceso de simplificación de la información, sino también empiezo la construcción de esto que estoy haciendo. Estoy empezando a hacer las conexiones, viendo, bueno, qué me suena, esto me relaciona con otra materia, voy fijándome qué contenidos para mí son nuevos absolutamente. A veces pasa que me prestan el resumen de otra persona y hasta perdemos tiempo en ver qué significan las abreviaciones que hizo, ¿no? Porque, no sé, para mí el nenito es ser humano y para otro el nenito es, no sé, Dios, qué sé yo. Entonces, a veces perdemos mucho tiempo, que es algo sumamente necesario, que tiene que ver con esto de la planificación de un cronograma. Me tengo que sentar, ver cuándo es esa fecha de examen, que en general los departamentos siempre las hacen con anterioridad y las presentan con mucho tiempo, ¿sí? En general uno sabe cuáles son los turnos de exámenes, entonces a medida que conozco la materia, que conozco también mis capacidades, porque uno va viendo, bueno, esta materia me resulta más amena, esta me resulta un poco más pesada, esta tiene mucha lectura, entonces prefiero dejarla para otro momento. Esto tiene que ver con un
ir enlazando quién soy yo, cómo soy yo, la manera de estudiar y cuál es la materia que tengo enfrente. Hay materias que porque me gustan mucho me resultan mucho más agradables sentarme a leer, hay otras que me cuesta el triple porque le doy vuelta y bueno, y planifico y me siento y me paro y cada vez que voy a hacer, no, me falta el mate, bueno, no, me senté otra vez, no, me falta el fibrón rosa, no, me senté otra vez, no, y así voy como posponiendo el tiempo, ¿sí? Entonces es importante que en esto se definan los horarios, como decíamos recién, esto de las comodidades en el sentido de, a veces compartimos los espacios de trabajo. Bueno, ¿cuándo es el mejor momento de estudiar? Cuando están todos acostados, cuando no hay gente en casa, cuando, no sé, me puedo hacer un espacio, cierro una puerta y estoy solo. Bueno, esto tiene que ver con cada uno, ¿sí? Lo más importante es entender que si uno tiene una planificación, si uno define unos horarios, si uno se organiza un cronograma, es importante respetarlo. Obviamente que eso es flexible, pero tiene que ver con esta anticipación, con esta organización, que me va a traer un poco de tranquilidad y de calma. Y esta sensación de no llego, va a ir disminuyendo, o como decíamos recién, regulándose. Lo importante, nunca dejar nada para el último día. ¿Sí? A esto lo reviso el último día, o 48 horas antes. Vamos a ver que esas 48 horas antes, previas al examen, tiene un fundamento muy importante, ¿sí? Nunca dejar nada para el último día. Y con esto de, bueno, mañana me pongo. Bueno, no, mañana empiezo. Es como la dieta, como el lunes, ¿no? Nadie sabe qué lunes, pero es el lunes. Bueno, acá parece lo mismo, mañana, y mañana, y mañana, y a veces pasa más cuando tenemos los recesos de verano, las vacaciones de verano, que nos tomamos todo enero, decimos, bueno, 1 de febrero arrancamos, el 1 de febrero hay un solazo divino, y decimos, bueno, no, me voy a la pile, no, después me voy con los chicos, no, me voy, y voy posponiendo, ¿sí? Y esto hace que el cronograma se vaya atrasando. Entonces, importantísimo esto de poder respetar el cronograma. Pau, ¿querés explicar esto de los 3 momentos de la regla? Sí, bien. Ahora lo que les íbamos a comentar con Paula es esta técnica que se utiliza dentro de las neurociencias porque tiene toda esta cuestión hormonal y física que les comentaba que por ahí les puede servir para estudiar. En realidad les va a servir. Bueno, ustedes lo que tienen que imaginar es lo siguiente. Vamos a suponer que tienen de acá al examen 30 días, ¿bien? Bueno, lo van a dividir en 3, esos 30 días. Pero se van a imaginar que el día del examen es el segundo tercio, ¿bien? O sea, el día 20. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, van a dividir los días que tienen en 3, pero van a hacer de cuenta que rinden al finalizar el segundo tercio. En ese caso, por ejemplo, si fuesen en 30 días, rendiríamos el día 20. ¿Bien? Bueno, ustedes tienen que dividirse todo el material en esos 20 días. Supónganse que tienen, no sé, 200 hojas. Bueno, son 10 días, 10 hojas por día. ¿Bien? Bueno, supónganse que el día 1 alcanzan a leer 8 hojas. Listo, lo dejan. Al segundo día arrancan con la hoja 11ª, ¿se entiende? La que tenían que hacer ese día. Al tercer día lo mismo, arrancan con el toco de hojas que le correspondía al tercer día, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque uno, mientras duerme, por ejemplo, que es esencial que duerman entre 7 y 8 horas, porque tienen un montón de gasto, ahora, por ejemplo, estamos gastando un montón de oxígeno y glucosa, ¿bien? Ustedes necesitan dormir para descansar, no solo la mente y volverse a recargar, como si fuésemos una computadora o un celular, sino porque nuestros músculos también deben de relajarse. Bueno, hay una parte del sueño que se llama sueño REM o paradójico, en donde el cerebro se activa como está activo ahora. Todo lo musculato, o sea, lo que es muscular se desactiva, es cuando vemos que la persona está como flácida, ¿sí? Tirada, se desactiva y la mente se enciende. La razón de eso es totalmente, es una maravilla de la naturaleza, es para que no nos levantemos y hagamos todo lo que estamos pensando, ¿sí? Entonces se desactiva lo muscular. Entonces la mente está despierta como ahora. En ese momento, mientras estamos durmiendo,
Lo que pasa que hace la mente es repasar lo que hizo durante el día y tomar decisiones. Entonces, ir a dormir no solo es bueno porque nos relaja, nos hace regular hormonas, nos hace regular la temperatura y un montón de otras cuestiones, como por ejemplo también la sensación de hambre o de saciedad, sino que también nos permite repasar y estudiar lo que estudiamos el día anterior, el resto diurno se le dice. Entonces, por eso también es importante que nos vayamos a dormir en algún momento y que tratemos de dormir entre 7 y 8 horas de corrido, ¿bien? Pues también tiene unas razones. Es porque mientras estamos durmiendo vamos a ir hilando y contestando preguntas que nos quedaron de cuando estábamos despiertos. Entonces, ¿por qué es esto de, bueno, tengo 10 hojas, si solo leí 8 las dejo y el día que sigue sigo con la otra? Porque hay una chance de que mientras vayan pasando los días, nuestro propio cerebro vaya llenando esos baches de información con la información nueva y con lo que va interpretando y aprendiendo. Entonces quizás cuando uno vuelve a leer esas 2 hojas, ya las sabe, ¿sí? Porque ya las fue interpretando y relacionando nuestro propio cerebro mientras estábamos durmiendo. ¿Bien? Por eso es importante también planificarlo, porque hay que darle días de sueño a este cuerpo y esta mente para que eso pueda pasar. Entonces, durante estos 20 días, nuestro cuerpo va a estar exigido por lo que vimos antes, al disparo de noradrenalina, de adrenalina, de cortisol, ¿vieron todo esto que estuvimos viendo? Bueno, entonces, el cuerpo se va a preparar para el día 20 como si fuera a rendir. La buena noticia es que no tiene que rendir, ¿sí? Entonces, se supone que ese día ya llegaron con todo el material leído o gran parte. Si no llegaron a estudiar todo, después de ese día 20 empiezan o a repasar o a completar esos espacios de conocimiento que les falta. Pero obviamente van a estar mucho más relajados porque tienen 1/3, o en este caso 10 días para hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esto? Durante esos 10 días el cortisol va a bajar, ¿sí? O sea, llegó al pico en el día 20. En el día 10 va a empezar a bajar. Entonces, cuando nos toque realmente rendir, no solo vamos a tener todo el material visto, repasado, sino que el cortisol va a bajar, se va a bajar, o sea, de los hipocampos, y va a estar totalmente abierto y lúcido, ¿sí? Todo nuestro sistema nervioso, para poder dar pelea y expresarnos en ese examen. Y tranquilos. Y seguramente, como está baja la noradrenalina y la adrenalina, seguramente dormimos bien y no tuvimos ninguna ni pesadilla ni ningún otro cambio físico que son propios de los estados de ansiedad, ¿sí? O esto de por ahí estar resfriados, etcétera, todo eso no va a estar seguramente. Entonces, la idea es que hagan esto como les estamos comentando. Es un truco, ¿sí? Para ir relajados al examen y con la mayor cantidad de información disponible. Es un truquillo. Por eso está la reglita ahí abajo. Bien. Vamos con el punto 2, que tiene que ver con esto de la simulación del examen real. En principio vamos a ver, o vamos a pensar, cómo vamos a estudiar, ¿sí? Digo, ¿cuál es el camino que vamos a recorrer para poder llegar a esa situación de exámenes? Y acá se desprenden un montón de estrategias personales. Nosotros, bueno, planteamos que cada uno con su método, porque cada uno tiene una forma diferente de aprender. Hay algunos que hacen resúmenes, otros que les sirven los mapas conceptuales. Hay otras personas que son muy visuales, entonces eligen, por ejemplo, mucho de los colores. Hay gente que pone etiquetitas, ¿vieron esas etiquetitas de color al lado de las hojitas? Y ahí hacen como una definición o un mini resumen, donde van a encontrar. Hay otras personas que pegan papeles o que se compran una pizarra y que van escribiendo. Bueno, todas esas son las estrategias personales que uno desarrolla. Con lo cual, uno tiene que sentirse cómodo en el método, por decir lo que elige, ¿sí?
Y acá ahora vamos a ir al otro punto que tiene que ver con la perfección. No hay un método de estudio. No hay un único método de estudio. Che, ¿cómo hago para probar esta materia? Y no sé. Uno tiene que ir descubriéndolo en ese proceso. Lo importante tiene que ver con el camino que vamos haciendo para poder llegar a esa comprensión del tema. Ahora vamos a ver que la última estrategia tiene que ver con poder explicarlo, con poder hablar, con poder expresarme acerca de lo que estoy hablando. Entonces, cuando uno logra hacer eso, tiene la materia, el contenido, los temas, como quieran decirles, de alguna manera incorporados. Estrategias hay miles. Uno tiene que ir descubriendo cuál le sirve mejor, y a veces también en relación a la materia, porque no todas las materias se estudian de la misma manera. Hay materias que son un poco más técnicas, que tienen muchas definiciones, entonces uno tiene que utilizar la memoria, que tiene que acordarse de fechas o números, por ejemplo, si son resoluciones, si son leyes, entonces tiene que focalizar en esos números, tiene que focalizar en nombres propios, ¿sí? Bueno, todo eso requiere que uno elija de qué manera hacerlo. ¿Qué estrategia personal le es mejor? Insisto, hay personas que, por ejemplo, de escuchar, entonces hacen una nueva metodología que está buenísima, que son los podcasts, ¿sí? Que se graban. Entonces después, no sé, a medida que están cocinando, por ejemplo, se van escuchando, o van escuchando una clase de un profe, o una explicación, porque tienen una memoria o un procesamiento de la información más auditivo. Hay otras personas que necesitan leer en el silencio absoluto, que no huele ni una mosca. Hay otras personas que se prenden la radio o el tele para poder hacerlo, y a medida que van escuchando la canción van asociando, ¿sí? Porque generan ese tipo de asociación con los contenidos, con los temas que están pasando por la radio. Bueno, todo eso es absolutamente personal. Por eso a veces decimos que es mejor, es mucho mejor, hacerlo solo ese camino, que después se puede compartir. Pero a veces tendemos a esto de, che, nos juntamos a estudiar, y en realidad por ahí juntamos más a charlar, o perdemos un poco de tiempo, porque entre el mate, comentamos que el partido del sábado, que nos dejó a todos así con una alegría tremenda, y no, y que viste, y cuando se ve Messi, y ya estamos perdiendo un tiempo valioso de nuestro cronograma y de nuestra planificación. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver si veo algunos dedos que me van comentando. ¿Algunos? Perfecto. Bien, bien, gracias. Entonces esto es importantísimo, poder definir de qué manera voy a hacerlo. ¿Puede fallar el método? Sí, claro que puede fallar. Pero bueno, ahora vamos a ver que si ese método falla, no pasa nada. Lo importante va a ser revisarlo y volver a empezar. ¿Sí? Sí, aparte, todos tenemos distintas, o sea, habilidades y funciones cognitivas diferentes. Exacto. Sobre todo, esto no es un comentario sexista, pero por lo general el cerebro masculino tiene mayor preferencia por lo visual, por ejemplo, tiene mayor facilidad, y la mujer más por el oído, por ejemplo. Entonces por ahí a la mujer le resulta mejor escuchar a un compañero hablar, y al hombre le resulta mejor, por ejemplo, escribir o verlo, ¿bien? O sea, esto es una generalidad, ¿bien? Después está la particularidad de cada uno. Después, como decía Paula, hay gente que prefiere estudiar a la mañana, bien temprano, hay otra que prefiere a la noche. No está ni bien ni mal, sino que son distintas preferencias y Paula, y algo que por elecciones que ahí hace cada dijimos uno así, también. muy al pasar, pero que me parece que estaría bueno que lo destaquemos, que yo siempre digo como docente, más que nada, que quien va a cursar tiene el 50% de la materia aprobada, ¿sí? Por esto de escuchar, un compañero hizo un comentario, el profe dio un ejemplo, marcó algo en el pizarrón. La presencia en las clases es muy importante, porque ayuda a ir ya procesando
lo que después me voy a encontrar en el texto. Entonces, cuando me encuentro con ese texto, ya no lo hago tan solo, ¿sí? Digo, porque ya tengo algún bagaje o algo de lo que escuché, del comentario, de un trabajo que me hicieron, del compañero que dijo tal cosa. Entonces, el encuentro con el material no es tan solitario ni tan primario, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, es importantísimo esto, y no la clase por estar en la clase misma, sino la clase activa, la presencia en la clase activa, la toma de apuntes, porque en esa toma de apuntes voy registrando aquello que me quedó, y eso que me quedó me va a servir después para poder hacer la conexión cuando esté leyendo. ¿Mm? Perdón, Pauli, pero me parecía que estaba bueno destacarlo de Sí, esa manera. igual, claro, hablando de esto de la conectividad y prestar atención, esto así con una pantalla es mucho más difícil No, ni prestar hablar. atención que estando en persona, porque es toda una cuestión sensitiva que se pierde. Uno cuando está en el aula, por ejemplo, siente, no sé, al profesor que pasa al lado, entonces eso ya te activa, la voz del profe, los aromas, tus Sí, compañeros tal que cual. hablan, de atrás, de los costados, y todo eso te mantiene encendido. Eh, los sonidos, por ejemplo, no sé, del timbre para salir al recreo, los aromas del, no sé, los famosos sanguchitos, esas cuestiones que a uno lo encienden. En cambio, estando acá sentado, solo, sin la mirada literal del otro, es muy difícil mantenerse motivado. Y entonces eso favorece a que empecemos a dividir la atención. Entonces estamos acá, pero estamos viendo, no sé, que tenemos, no sé, ropa para lavar, ¿sí? Entonces vamos y ponemos a lavar ropa, volvemos. Sí, entonces estamos en la clase y vemos que, no sé, está una silla corrida del lugar, entonces vamos y la acomodamos. Entonces, quieran o no, la atención se divide y no es tan eficaz el aprendizaje. Es muy difícil mantenernos sentados en la Por eso es silla y un no gran distraernos por valor. nuestra propia casa. Por eso nosotros hoy Claro, en docencia y en educación estamos hablando del gran valor que está teniendo toda esta presencia de los adolescentes y de los adultos en la educación, porque están haciendo un esfuerzo triple tal cual en relación a esto. sí. Acá hay un Con todo comentario lo en que el conlleva chat. también estar dentro de la casa. Acá estoy viendo a Luján que está escribiendo, Sí. sí, que a Mm. veces te distrae también el propio movimiento de la casa. Y es muy difícil porque es como que no terminas de cortar también y estás como en dos lugares o tres a la vez. Entonces es muy difícil. Lo mismo como profesor, mantener motivado al alumnado desde la computadora es muy difícil. O sea, uno obviamente que lo intenta, ¿no? Pero no es lo mismo que estar en clase. Lo mismo esta cuestión del afecto y del compartir el espacio, no es lo mismo. Hasta cuestiones hasta de memoria, ¿sí? Yo, por ejemplo, a algunos les veo la carita acá, pero a otros veo una foto y a otros veo el nombre. Entonces por ahí los cruzo por la calle y no sé qué compartí una tarde con ellos, con ustedes. Pero en cambio, si los tengo en la clase, los tengo vistos, ¿sí? Ya los reconozco, los saludos, me sé el nombre. Eso es, y Nos creo que es encontramos con esencial las también para los miradas, libres, porque uno cuando por claro, ahí ve que el, estás el, medio distraído, lo buscas para poder traerlo a la clase de alguna manera, ¿sí? O con un claro. comentario. Por ejemplo, ahora la veo a Marta, entonces, che, Marta, ¿qué te parece esto? ¿Estás de acuerdo? Entonces voy como tratando de traerlo. Cuando no nos vemos es mucho más difícil Claro, poder hacer esto. Ujú. claro, no sabemos si están asentando, o sea, con la cabeza firmando o Exacto. frunciendo el ceño, o claro, Tal hay cual. una vuelta que no tenemos por lo general. Y hay otra cuestión que es muy importante para el aprendizaje y para prestar atención, que es la emoción. Aparte de prestar atención, ¿no? Una de las patas es la emoción. Entonces, generar un ámbito cálido hace también que aprendamos mejor a largo plazo, con mejor calidad, etcétera. Y esto, quieran o no, nos da una especie de distancia. Entonces, no es lo mismo quizás la intensidad con la que uno puede llegar a aprender. Esta es una opinión mía, ¿sí? Por ahí esto no se da, no hay ninguna investigación ni nada. Pero como es necesario para el aprendizaje, un aprendizaje sólido de la emoción, la emotividad y la calidez, quizás esto a la distancia no lo hace tan efectivo como la clase presencial. A mi criterio, que por ahí también eso es lo que dificulta un poquito el aprendizaje.
Y bueno, acá, siguiendo con la filmina, esto que hablábamos hoy de imaginarnos, a veces existen realmente, que son los parciales, o imaginarnos que vamos a rendir examen. Está comprobado que es súper eficaz imaginarnos que rendimos 2 o 3 veces a la semana. Ya lo sé, es un martirio. Pero imaginarnos, o con un compañero, claro, es un martirio terrible. Pero a la larga, llegás más canchero al final, ¿sí? Porque ya el examen ya lo viviste un montón de veces. Es como ensayar para, no sé, una obra de teatro, para un baile o para un deporte, ¿sí? Uno que hace, practica. Esto es lo mismo. Entonces, practican durante la semana distintos exámenes. Pueden ser de otros años, como yo sé que ustedes a veces tienen acceso, pueden imaginárselo, hacerse preguntas con un compañero. Entonces, quieran o no, ya se van exponiendo a la situación. Es Entonces, este típico de tómame, ¿no? Tómame, a ver qué, sí, tómame, claro, haceme sí, tómame. preguntas. El año Tal pasado, cual, porque uno se... Sí, cuando empezó la pandemia, que era toda esta modalidad de cursado nueva, que todos desconocíamos de alguna manera, o nunca habíamos vivido, en la materia en Derecho, en Historia Constitucional, la profesora hizo un preexamen, un preparcial. Y de alguna manera me llamó la claro. atención porque yo nunca lo había visto como técnica, digamos, de enseñanza. Que estuvo muy bueno porque de alguna manera te prepara un poco a medirte los tiempos, cuánto tiempo te lleva a contestar, qué tipo de preguntas hace, cómo es el entorno, digamos, del examen. Me pareció muy buena táctica Ujú, o exacto. técnica. Porque una de las Sí, cosas también que genera esto es qué me tomará, ¿no? De todo esto. Es como, ¿qué va a elegir la loca esa en este momento? ¿Y qué se le ocurrirá preguntar? Bueno, entonces ponerse un poquito del otro lado es como que ayuda a poder entendernos, bueno, ¿a dónde apuntará? ¿Qué le parecerá importante de todo este material que tenemos acá, ¿no? Bueno, a veces también es responsabilidad nuestra de claro. los docentes ser Eh, claros con eso. sí. Porque aparte tienen que, otro, así como otro tip súper importante, a mayor incertidumbre, mayor ansiedad. Entonces, cuanto menos incertidumbre tengan, o más certezas tengan, menos sensación de ansiedad van a tener. Por eso es importantísimo poder acceder a las clases, como dice Paula, poder tener todo el material, aunque después no lo terminen leyendo, pero por lo menos saberlo, repásenlo, sí, obviamente que la idea es que lo estudien todo, pero tener la mayor cantidad de información posible. ¿Cuáles son, o por ejemplo, el modo del examen? ¿Cuándo va a ser la fecha del examen? No es lo mismo que te digan, bueno, después avisamos, que a veces les pasa porque los he escuchado, a que les digan, no, el examen va a ser el, no sé, 30 de septiembre. Listo, porque ahí podés planificar. Porque acá estamos hablando cuando todo por ahí es lo mejor que te podría pasar, pero otras veces pasan, que lo sé, me lo han comentado, que no tienen bien la fecha y les avisan medio sobre ahí el pie, entonces se tienen que ir imaginando cuál sería la fecha, pero no la saben bien. Entonces entiendo que es difícil organizarse. Pero bueno, esto de hacer mini exámenes o pruebas de examen antes del verdadero es fantástico, porque ya van practicando. Ya les digo, es un ejercicio mental, si quieren, es un ejercicio, como si fueran al gimnasio, como si practicaran una obra de teatro o una coreografía, ¿bien? La tienen que practicar antes para llegar más seguros a la exposición final. Y aparte porque uno va gastando el miedo cuando lo expone, lo gasta, entonces llegas más tranquilo. Bueno, esto un poquitito anticipamos, que decíamos, bueno, no existe tampoco ni el final perfecto, ni la manera de estudiar correcta, sino que uno se hace camino al andar, ¿sí? Y se va descubriendo también como alumno, futuro profesional en este andar de los finales. A veces uno tiene muchas expectativas con respecto a alguna materia y después se da cuenta que en realidad no me gustaba tanto, que no era lo que yo esperaba. Vamos descubriendo nuevos rumbos. Ah, mirá, acá me sorprendió, esto me gustó. Entonces, a partir de ahí, uno entiende que es una construcción este proceso que se va realizando, básicamente. Sí. También esto del tema de la tolerancia a la frustración,
que tienen que tener en cuenta que uno se alfabetiza también universitariamente, o sea, cuando uno arranca la universidad es como cuando empezaron el jardín de infantes, o como cuando empezaron la escuela primaria o la secundaria. Ustedes tuvieron que aprender, adaptarse a ese nuevo lugar, a los textos, ¿sí? Entonces también dense tiempo, el primer tiempo, a que por ahí quizás no sepan de algunas cuestiones y tengan que irlas aprendiendo al andar. Cuanto ustedes más se aferren a la idea de la perfección, seguramente peor la van a pasar. La idea es que sean no solo, o sea, eficientes, ¿sí? Por ahí quizás pueden llegar a ser también eficaces, pero la idea es que sean eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que estudien y que lo rindan, ¿sí? Porque de nada sirve que estudien y después no vayan a rendir. Por querer, eficiente sería que estudien, ¿sí? Eficaces que se saquen un 10, por ejemplo. Y ese es un 10% de las posibilidades, que se saquen un 10, ¿bien? Y lo cierto es que a veces no depende solamente de cuánto estudiaron, es la verdad. A veces del contexto, del momento, del profesor, de la suerte, hay un montón de cuestiones que por ahí se pueden cruzar en ese momento que haga que no les vaya como esperaron, para bien o para mal. Es una de las posibilidades. Cuando Y a ustedes por veces ahí pasa, más se aferren a esta idea, claro, lo que perdón, puede pasar Paula. es que comiencen a procrastinar, que comiencen, se llama procrastinar, que es por la idea de querer hacerlo aún perfecto y aún mejor, o que podría llegar a ser mejor, no rinden. Y lo cierto, que una vez esto se lo escuché a un profesor de ustedes, es que él me contaba la anécdota que le dijo un profesor a él en realidad. Esto de, ¿quién está más cerca de recibirse? ¿El que tiene 10 finales con 6 o 6 finales con 10? ¿Bien? Está bien, uno se prepara para hacer lo mejor posible, pero lo cierto es que cuando a ustedes los frena en el avance de esa carrera, tienen que ponerse también a reflexionar si lo están haciendo de una manera que sea eficiente, ¿sí? Porque si no, si están estudiando y se enferman, no solo va a servir de nada porque se enfermaron y no van a poder ni siquiera ir a cursar, sino que aparte tampoco se están recibiendo. O sea, Y a veces tienen la que, comparación, como Pau, hablamos, la comparación, que si tenemos claro, algún amigo que está, ah, no, pero mirá, él está rindiendo, o no sé, algún familiar, algún hermano, hizo la carrera en tantos años, y empiezan como a presionarse por ese lado también, ¿sí? Que uno va haciendo esto sí, de su propio espacio y su propio camino. Hay veces que, como vos decías, por las claro, circunstancias, me enfermé de COVID, por ejemplo, que puede ser algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros acá. Y la recuperación, en vez de tardarme 10 días, me llevó 30, ¿sí? Y ya es un tiempo diferente al de otra persona que por ahí no se enfermó. O que se enfermó un familiar y lo tuve que cuidar. Entonces también esto de las comparaciones de la carrera, también a veces hace mal en esto del sentido de la perfección. Cada uno lo hace a su tiempo, porque se trata de aprender. Esto es horrible a veces decir claro. carrera, porque uno corre a veces a esta llegada, ¿sí? Que es como, bueno, ¿a dónde corremos en esta carrera? Pero en realidad tiene que ver con esto, voy aprendiendo a ser el profesional que me voy a desempeñar el día de mañana. Habría que buscar un nombre más lindo para en vez de decir carrera. ¿Qué carrera elegiste? Ninguna, Sí, no porque quiero ya te correr. dan, sí, Tal cual. sí. Esto está bien, aparte uno puede estudiar y trabajar también, que ese es otro plus, que también te gasta o tener una familia propia, ¿no? Entonces también hay un montón de otras cuestiones que quizás no hagan que llevemos al mismo ritmo que otra persona. Entonces, por un lado, a veces el compararse nos permite evolucionar, por ejemplo, un nene de, no sé, 8 años que no sabe escribir, si ve al amiguito que ya está escribiendo, lo puede motivar a aprender a escribir, pero siempre y cuando esa comparación sea para mejor, ¿sí? Lo que pasa es que esto es muy delicado, porque si la persona tiene baja autoestima o por ejemplo, hay cuestiones de becas, por ejemplo, que yo entiendo que muchas veces los pueden apremiar, que si no rinden determinadas materias o cantidad, pierden la beca y pierden alguna ayuda económica, etcétera, etcétera, es una presión que tienen extra que se entiende, o muchos por ahí los papás le están pagando un alquiler con todo lo que eso conlleva, y bueno, pueden sentir esas presiones, ¿no? También presiones familiares, mandatos, entiendo Me que encantó esto que es otro dice estrés que le Victoria. sumamos extra.
Por eso Me dice Victoria en el chat, es una carrera de resistencia, no de velocidad, dice. Muy bueno. Ah, sí. A ver quién Yo aguanta. en la UNCE escuché una vez, me dijeron una frase que es, no se recibe el más inteligente, sino el más tenaz. Ya Esa qué es otra bárbaro. también, es parecida, me hiciste acordar esa. Mirá. Como el que hiciste. Sí, y aparte hay cuestiones de la vida, ¿sí? Se entiende que una vez un compañero abogado me dijo, no por nada el Código Laboral dice que lo establecido son 8 horas para trabajar. Vamos a hablar en general para estudiar lo mismo. No por nada son 8 horas, tampoco es que te consuma todo, que ahora lo vamos a ir viendo, toda tu jornada, ¿sí? O que porque te va mal en un examen, está mal todo el día, ¿sí? O toda tu situación familiar, emocional, tus amigos. No, es un examen, es una parte de tu vida, y en esa parte de tu vida hay una partecita que quizás desaprobó, pero no es todo, ¿bien? Tratar de no maximizar, porque eso obviamente nos hace sentir mal. Ahí Bien, están hablando de quién se estoy viendo el engaña chat y de Alicia. que básicamente se engaña a sí mismo, ¿sí? Porque uno se está, insisto, Sí, formando como profesional y el día de mañana, bueno, no te vas a poder copiar de nadie cuando sí, estés enfrente a la no, situación de resolver. Entonces uno tiene que hacer esto por aprendizaje, sí. por gusto, por encontrar esa satisfacción en lo que uno está haciendo, que no significa que nos cueste, que hay días que nos tengamos menos ganas, que, bueno, decimos, hoy largo todo, listo, chao, no estudio más porque no me voy a recibir más, porque son como sensaciones así encontradas todo el tiempo, ¿no? Bueno, cuarto punto, Sí, aprende a decir no, dice acá. sí, Ujú. sí. Y que lo venimos, Deja, una de las consultas que en general hacen los ingresantes. Me despido de la vida social, listo, chao, nunca más salgo, no puedo salir nunca más, no veo a mis amigos, empiezan las épocas de las finales y listo. Bueno, no, precisamente la idea es que uno pueda organizarse, ¿sí? Obviamente decir no a, qué sé yo siempre digo, bueno, si salgo un sábado, por ejemplo, me acuesto tarde, si tomo algo, el domingo está prácticamente perdido en cuanto día, porque no descanso bien, hoy hablaba Paula de la importancia del descanso, bueno, ya me cuesta ponerme a estudiar, entonces por ahí no tengo que salir hasta muy tarde, sino que salgo simplemente a cenar y me acuesto temprano. Descanso y el otro día me levanto y puedo aprovechar el día de estudio. Entonces, siempre importante esto de organizarse y repletar el cronograma, tratar de llegar a cumplir aquello que nos planificamos. sí. Y quería agregar una cosita que hoy estábamos hablando, que me quedó ahora volvemos a este punto, del punto anterior, que a veces, esto que les decía hoy, que a veces es preferible tener 10 finales con 6 y que 6 con 10, así era. Bueno, ¿a qué voy? Que a veces, por más que ustedes estudien para un 10, no siempre va a estar reflejado en ese número lo que estudiaron. Entonces, quizás es preferible ustedes quedarse con la conciencia tranquila de que estudiaron lo mejor que pudieron y la mayor cantidad de tiempo y lo más responsable posible, y por otro lado que esté ese número, por más que en la libreta diga un 4. Si ustedes saben que estudiaron un montón, pero que hoy tuvieron un mal día porque les dieron justo antes de entrar una mala noticia, o no se organizaron y entonces llegaron con todo que los apabulló y no pudieron evocar todo lo que habían estudiado, bueno, es una enseñanza más. Quizás no refleja lo que realmente saben, pero a conciencia ustedes saben lo que están estudiando. Y como siempre les digo, cuando uno va a ver, por ejemplo, no sé, un abogado, un médico, uno no lo llama y le dice, ¿me mostrás la libreta? Jamás uno pide la libreta de notas. Jamás. A mí nadie me pidió, o sea, ni yo pedí No, jamás, ninguno jamás, de es ustedes me ha verdad. dicho, ¿me podés mostrar antes tu libreta? O sea, uno va al profesional que o le recomiendan o que le cae bien, que es cálido, que es buena gente, que sabe mucho, ¿sí?, sobre su temática. Entonces también tengan en cuenta este plano social, ¿sí?, que estamos viendo ahora, y esta cuestión de la salud en general. No se ofusquen, no se obsesionen con el número, porque a la larga todos se reciben y nadie pregunta por el número final. Está bien, te puede dar acceso a una beca. Si ese es uno de sus planes, yo lo entiendo.
pero a la larga la libreta y los números de la libreta no son tan importantes. Lo importante es que ustedes sean, que su madera, ¿sí? Su esencia sea respetuosa y responsable, y eso después los va a llevar a acceder a un montón de otras cuestiones que les van a dar un montón de gratificación. Pero en sí eso es lo fundamental, no tanto el número, no se obsesionen con eso porque los va a enfermar. Y bueno, y esto de la vida social es súper importante porque también se ha demostrado que es muy importante para mantener joven y sano al cerebro. La vida social es una de las últimas cosas que se ha incorporado. Te regula emocionalmente, te regula hormonalmente. Una de las cosas que nos ha cortado un poquito la pandemia es justamente esto. Esto lo pueden notar ustedes. Antes por ahí uno estaba mal, se peleaba, no sé, con un familiar, se peleaba con la pareja, bueno, chao, me voy con los chicos o las chicas a tomar una cerveza, me voy a jugar al fútbol, me voy al parque con las chicas, ¿sí? Uno armaba algún plan. Bueno, eso medio que se perdió ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actividad social es reguladora de las emociones. Esto es súper importante porque mientras están estudiando, está bueno que se dejen un espacio para conectarse con la parte social y afectiva de ustedes, ya sea a través de la terapia o a través de un encuentro, ya sea virtual o presencial, con sus Por eso afectos. también es parte ¿Bien? del cronograma y parte de la planificación. Entender que también está bueno que esto pase, ¿sí? Dentro de no es, no tengo que rendir, listo, chao, nadie me puede llamar, Sí. no, nada. Claro. Hay veces que también nos pasa que por ahí estamos estudiando y decimos, bueno, a ver esto un ratito a Instagram, a ver qué está pasando, y paso 4 horas en las redes sociales, me colgué, me olvidé, y Sí. cuando me di cuenta se hizo de noche y dije, no estudié nada. Bueno, también es importante Sí, sí. autorregular estas cuestiones, ¿sí? Porque las redes, hoy cualquier cosita, uno lleva un mensajito, apretamos una y terminamos estando 1 hora y media sin darnos cuenta cómo llegamos a estar 1 hora y media, ¿sí? En esa situación. Claro. Si alguno sabe que no lo puede controlar, hay inhibidores a nivel tecnológico, hay inhibidores de redes sociales, así que cualquier cosa buscan y son inhibidores que funcionan para los celulares, que te dan un tiempo Sí. vos ponés un tiempo, digamos, bueno, quiero estar media hora, entonces a la media hora se te corta y no te deja volver a entrar. ¿Sí? Está buenísimo. Si alguno sabe que se va Mira, a colgar demasiado, lo puede utilizar. sí. Sí, sí, Bueno, exacto. también por eso a veces sirve estudiar de a 2 o 3, porque a veces también pasa esto, si estás solo la colgás, pero si estás con un amigo que te dice, no, pues siempre hay uno que se pone en ese papel, ¿no? No, ya estuvimos 20 minutos, ahora seguimos estudiando, listo, siguen estudiando. Por eso también el trabajo en equipo muchas veces sirve. O como dice Paula, bajarse una aplicación, ponerte una alarma. Otra cosa, el máximo de atención, de concentración, que es la atención sostenida que podemos tener, son 40 minutos. Esa es como la parte más jugosa de la atención, ¿sí? Después de esos 40 ya empezamos a andar con la reserva de nafta, sería. Entonces, por eso también los recreos son cada hora, cada 45 minutos, ¿bien? Entonces, la idea es que cada 40 minutos, 1 hora, corten, ¿sí? Se muevan, oxigenen el cerebro. Recuerden que funciona a oxígeno y glucosa la mente. Entonces, oxigenan, se comen algo rico, meriendan, ¿sí? Una galletita, algo que tenga glucosa, se mueven, vienen, van al baño, ¿sí? Y vuelven a estudiar. Si la quieren hacer mejor todavía, salen, dan una vuelta a la manzana, ¿sí? Y se vuelven a sentar. Eso es esencial para que realmente puedan sacarle provecho al tiempo que están estudiando, porque no por estar más sentados están aprendiendo más. Exacto. Si ustedes estudian de corrido 5 horas, capaz que yo les pregunto, ¿qué estudiaste? Y no se acuerdan nada el otro día. Entonces, es preferible que no solo sea eficiente, como les estoy diciendo, sino que también eficaz los métodos que utilicen. Y acá veo en el chat que Alicia dice, la organización personal es fundamental, pero estamos quienes lamentablemente no disponemos del manejo de nuestro tiempo y nos complica. Es verdad eso, sobre todo si se tienen hijos, por ejemplo. Tengo toda la voluntad para estudiar, es algo que amo, por eso, amén de que el tiempo me resulta tirano, sigo adelante. Sí, esto que estábamos hablando hoy, que por ahí a veces las circunstancias no son
la más óptima quizás para Bien, pero en ese recibirse en sí. caso, digo, en Bueno, ese caso, por eso yo le decía a Alicia esto de que se aprende a organizarse, porque tal vez las metas sean diferentes. Bueno, si mis tiempos son tales, en vez de rendir 4 finales, voy a rendir 2, supónganse, ¿sí? Entonces, me voy a organizar de acuerdo a ese tiempo, a esos hijos. Ahora estamos con las burbujas, los que somos padres, que si van, que si no van, que si estamos los domingos esperando a ver si nos cortan o no la presencialidad, tenemos el uniforme ahí, y a ver si el niño va a la escuela, no va a la escuela, y cómo me organizo en relación a eso, que es cierto, es algo que hoy está pasando. Entonces, bueno, también es un tiempo especial para todos, ¿sí? Es un tiempo en el que tenemos que aprender a relajarnos en algunas cuestiones, tal cual dice Alicia, sí, dice, yo tengo el mío encerrado allá con todo para que no aparezca porque está en casa, entonces, bueno, son situaciones que uno va entendiendo que no es fácil cuando tus tiempos no son tan tuyos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Yo te cuento siempre esto que me parece, el año pasado yo estoy todo el día, tengo mucha carga horaria y estoy mucho sentado. Y el año pasado, cuando estábamos todos acá en casa, un día mi hijo me planteó y me dijo, que Cupido te flechó con tus alumnos, me dice, te flechó con la computadora, porque claro, estaba todo el día sentada acá, entonces era mi tiempo, ya no era ni de él tampoco. Era como de mis alumnos, ¿sí? Bueno, pasa estas cuestiones que uno tiene que aprender básicamente de esa organización y sin exigirse, ¿m? Porque a veces nos da culpa también esto de, bueno, pero eso es para otra sesión, Paula, ¿o no? La culpa de los padres la dejamos para otro lado. sí, claro, sí, sí. Bien, Pero entonces tenemos el punto sí, uno 5. trata de hacer lo mejor que puede. 5. Quema el estrés con ejercicio físico. Esto es fundamental. Estas hormonas que hablamos hoy, por lo general descienden, por ejemplo, aparte de dormir, haciendo ejercicio físico. Es como que uno quema, imagínense como si fuesen bolitas, que no es así, pero pues, se imaginan, y haciendo ejercicio físico, sobre todo aeróbicos, se queman los radicales libres que a veces nos llevan a enfermarnos. O sea, es súper importante la actividad física diaria. Con 20 minutos, 40, que hagamos algún cortecito entre 10, 30 minutos, ya al día, ya es un montón. O sea que si pueden, háganlo. El ejercicio físico aumenta el oxígeno, la glucosa, también nos lleva a tomar mejores decisiones. Este es un estudio que se hizo, más de 40 minutos de caminata nos llevan a tomar mejores decisiones y más rápido. O sea que si tienen que resolver algo, salgan a caminar y duerman, ¿sí? Porque con eso, como les explicaba hoy, llegan a más rápido. Y toman una buena decisión, que ese es otro punto, no es que simplemente toman una decisión, sino la mejor que podrían tomar. Modula el estrés, las hormonas de crecimiento cerebral. Yo les decía que dormir es esencial, aparte de hacer ejercicio físico, para el disparo de determinadas hormonas. Entre ellas las que tienen que ver con el crecimiento y la comunicación cerebral, más que el crecimiento cerebral. Es decir, no importa tanto el tamaño del cerebro, sino que ese cerebro esté lo más comunicado posible, la sinapsis, ¿bien? Que es eso que aparece abajo, que es tener mejores conexiones. ¿Esto qué pasa? Cuando uno estudia, sobre todo si va variando los estímulos, por ejemplo, no solo lo escucha, sino que lo escribe y después lo cuenta, va guardando la información en distintos lados del cerebro. Es como en la computadora, cuando hacemos copia de un archivo y lo guardamos en distintas carpetas, es lo mismo. Si se borra de alguna carpeta, sé que la tengo en otro lado. Por eso es importante que utilicemos distintos sistemas sensoriales. No solo escuchamos al profe y, o sea, con eso voy a rendir. No, no basta. Hay que encender la vista también, mirarlo al profe, leer, escribir sobre lo que estamos estudiando y después contárselo a otra persona, porque eso ya quiere decir que pasó por funciones cerebrales superiores toda esa información y está guardada en distintas partes del cerebro, que si ustedes, por ejemplo, se bloquean de alguna manera, o sea, como hablábamos hoy, ese archivo se borra de determinada carpeta, tengo copia en otros, ¿bien? Entonces es una estrategia también. Por eso también está bueno utilizar, por ejemplo, resaltadores. Tienen que saber que al cerebro le gusta muchísimo el amarillo y el rojo, ¿sí? Por eso en gran medida McDonald's, Crónica, ¿vieron? Siempre meten esos colores, porque al cerebro le encanta. Entonces lo primero que va a mirar es el amarillo. Algunos, por ejemplo, ponen cartulinas debajo de lo que van a estudiar en amarillo, para que la vista se vaya ahí y no otra imagen.
Pueden utilizar distintos tipos de colores según lo que quieren remarcar o subrayar. Pueden utilizar distintas técnicas. Música, algunos escuchan determinada música para estudiar, distintas cuestiones, aromas, todo lo que los motive es bienvenido. Y depende de cada uno, como hablábamos hoy. Dicen que hay cerebros que son golondrina, que son los que estudian de mañana, y los cerebros ruiseñores, que son los que estudian de noche. Entonces, bueno, hay dos teams, digamos, el team golondrina y el team ruiseñor. Ruiseñor. Yo soy el team ruiseñor, pero cada vez soy más golondrina, me estoy pasando. Bien, los ejercicios Pero de también respiración. Uy, perdón. como también hoy decía Paula, el tema también de cuándo estudiar y cómo depende también de, como decíamos, el contexto. Yo, por ejemplo, cuando estudié psicología, cursaba de 2 de la tarde a 10 de la noche. O sea, yo llegaba a mi casa, llegaba a pasar las 11. Cenaba, me bañaba, me ponía a estudiar. Capaz que estaba hasta las 6 de la mañana. O sea, dormía hasta las 11 que me iba para la universidad. O sea, también el ritmo de la universidad y los horarios hacen que podamos también estudiar en determinado momento y en otro no. Quizás yo quería estudiar de tarde, pero no podía porque cursaba. Entonces también va a moldear los horarios de la universidad nuestra rutina. Bien, ejercicios de respiración. Estos también sirven para bajar la ansiedad. Yo, parte de este material lo saqué de un video de YouTube que me encantó, y sobre todo por las imágenes, por eso está acá. El que lo quiera ver completo me lo pide, ¿sí? Pero bueno, no, a grandes rasgos, en ese video muestran 3 tipos de técnicas, pero yo me quedé con esta que es la que suelo usar, que se trata de 4 tiempos. Todo es con 4, ¿sí? Tienen que inhalar profundamente 4 veces, o sea, en 4 tiempos. Lo sostienen y después lo sueltan en 4 tiempos, no de golpe, ¿sí? Ni de golpe, que es una de las técnicas, ¿sí? De golpe y soltar de golpe. Bueno, eso por ahí les puede hacer mal porque se pueden contraer estos músculos de acá. Por eso no se las puse tampoco. Pero acá lo básico que pueden hacer es inhalar en 4 tiempos, que algunos se imaginan un cuadrado, hacen como... ¿sí? Y después exhalan imaginándose ese mismo cuadrado. Eso lo hacen durante 4 minutos. Es todo con 4, es muy fácil. Otra cosa que pueden hacer, si ven que están muy ansiosos, es que respiren, así se dice en montañita, ¿sí? Sobre sus propias manos o con una bolsa tipo de cartón, tipo las del McDonald's o de los negocios que parecen de cartón, bueno, bolsa de cartón así. Y respiran sobre sus manos. Otra técnica que pueden hacer, si les cuesta dormirse sobre todo, se llama la técnica de las 10 velitas, que es que tienen que imaginarse que hay 10 velas en el aire y las tienen que soplar para apagar, ¿sí? Entonces soplan, van apagando las 10 velas. Esto enciende un sistema nervioso que los va a preparar y hasta por ahí van a empezar a bostezar para dormir. Esas son como unas técnicas rápidas de relajación que los pueden ayudar antes de entrar a un final o de un parcial para relajarse. Obviamente que los va a ayudar, por ejemplo, hacer una ducha caliente. Ese día, como ya les dije, el cerebro funciona a glucosa y oxígeno. Coman bien, aliméntense, desayunen, almuercen, ¿sí? Traten de que el lugar sea confortable, esto también es muy importante, porque hay otras pequeñas cuestiones que nos estresan. Por ejemplo, si están pasando frío, aunque ustedes no lo registren a nivel mental, el cuerpo está pasando por un estrés. Si están pasando frío, por ejemplo, están pasando hambre, la mente de ustedes se está, de alguna manera, también dividiendo hacia ese estímulo. Entonces hay que tratar de que sea lo más confortable posible. Si les gusta, no sé, poner un saumerio de coco, pongan el saumerio de coco, ¿sí? O sea, todo lo que les guste, lo que los haga sentir bien, se ponen un perfumito, aunque estén solos frente a la computadora. Se abrigan, se hace frío, ¿sí? Pero traten de disminuir la mayor cantidad posible de mini estreses, ¿sí? O ruidos, por ejemplo, que los puedan desenfocar. También. Esto de los premios, de premiarse uno, cuando, bueno, sentiste que esa jornada fue gratificante, darte un premio. Bueno, me voy a mirar un capitulito de la serie, por ejemplo, como que me lo merezco, ¿no?
Y bueno, entonces, si esa programación de la cual hablábamos antes va funcionando, estos premios, o por ejemplo, el vernos con los amigos, esto de la vida social, nos va llevando a esta gratificación y va disminuyendo también el estrés, ¿sí? Pero son todas cuestiones que, nada, van ayudando a que uno se vaya preparando cada vez más. Esto de la visualización de lo positivo. Paula arrancó la charla, no sé si ustedes lo pensaron, diciendo que el cerebro, una parte del cerebro, capta que va a pasar algo negativo, ¿no? Ella decía esto, bueno, fíjense cómo ahora cambiamos esta imagen, y pensar que eso que va a suceder no va a ser tan grave, no va a ser tan malo. A ningún profe mató a nadie en un final, ¿sí? Entonces, pensar que va a ser una situación que no deja de ser una situación de examinación, una situación que nos va a causar un nervio, que tenemos acá como una cuestión de un dolorcito en la panza, de algo que nos vamos a exponer, porque ella decía, bueno, nos exponemos con todo esto, pero pensar que va a pasar algo lindo, que tiene que ver con que, vieron que a veces dicen, bueno, uno menos, ¿no? Cuando aprueban, dicen uno menos. Bueno, yo siempre les digo, es uno más, ¿no? En eso que suma, es uno más que tengo adentro, es un pasito más en ese camino que voy recorriendo. Ya estamos casi cerquita, digo, de llegar a esta instancia de final. Entonces, pensamos en esto del momento del repaso. También lo venimos diciendo durante toda la charla. Lo importante que es compartir la información, lo importante que es sentarme con otros para poder explicar el tema. Pero guarda, porque a veces es necesario, antes de llegar a este momento, que yo tenga bien en claro el tema. Porque si no, en este momento de compartir la información puede generar más ansiedad o más miedo, porque empiezo, uy, esto no lo sé, uy, aquello me falta, uy, entonces la idea es que cuando se dé este momento de compartir de la información, de poder sentarme con otros, uno ya tenga bien en claro lo que estudió, que sea este momento de repaso, este momento de, bueno, realmente nos sentamos entre todos a poder charlar sobre el tema. Nunca, jamás se puede aprender siempre que estamos en grupo, porque el aprendizaje es una actividad interna. El aprendizaje es absolutamente personal. Que se pueda socializar es una cosa, pero implica sí o sí una adaptación, un ajuste, un intercambio que tiene que ver primero conmigo. Hay algo que se tiene que modificar en mí para poder hacerlo con los otros. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante que en este momento de repaso, esta situación del compartir, uno sepa. Y acá, esto de la película mental que hablábamos recién, de cómo me imagino esa situación, ¿no, Pau? Sí. También pensar esto como un final, como el momento en el que uno defiende todo lo que estudió también, no lo vean como un lugar de Exacto. combate en donde lo van a maltratar o que está en desventaja. Está bien, quizás uno está en desventaja porque el otro es el profe y uno es el alumno. Pero ese es el momento que uno tiene para contar y expresar todo esto que pasó durante todos estos días y todo este cuatrimestre o el año, y defender lo que uno aprendió. Entonces también véanlo como una oportunidad para defenderse y para expresar todo lo que saben y aprendieron. Si tienen dudas, comentárselas al profe también, porque es una instancia también de aprendizaje, el examen final. Se supone que es un cierre, ¿no? Pero también uno puede presentar una duda. Es una charla de igual a y igual, se me porque venía a ya la el mente, profe dio algo claro, que sabía a otra persona que no, y esa persona ya lo incorporó. Entonces, claro. ahora charlemos, comentemos. Uno tiene que entrar siendo un 10, digo yo, ¿no? Sí. Entonces, ahí defender esto. Mira, todo esto es lo que aprendí. Fíjate, mirá, charlemos sobre Claro. esto.
Sí, es verdad que a veces hay profesores que eso lo pueden, o sea, claro, te dan pie como hay otros que no, ni se te ocurra dejar una duda o querer entablar una charlita de café porque chao, nos vimos en la próxima fecha. Lo entiendo porque más o menos conozco acá el paño, pero bueno, hay profe y hay profe. Yo les cuento que Paula fue profesora mía y es de esas profesoras. Eso, claro, a mí me consta que Paula es así de bien. Pero lo cierto es que sí, se me venía esta idea, es como querer, no sé, si me dicen, bueno, Paula, en un mes y medio tenés que correr una maratón, y yo no voy a esperar al día anterior para ponerme a salir a correr, y obviamente cuando salga a correr me voy a calambrar, me voy a guinzar, me voy a romper, ¿sí? La voy a pasar mal. Distinto es si yo a partir de mañana empiezo a caminar, después corro un poquito a poquito, y cuando llegue el día de la maratón le voy a dar una mejor pelea. Es más o menos lo mismo, ustedes tienen que pensar, aunque no sea así, que el cerebro es un músculo, imagínense. Entonces lo tienen que entrenar. Y lo mejor para que no se desgarre, no se lastime y esté lo más saludable posible es que sea con pequeños periodos, ¿sí? Progresivos. Como si fuese un entrenamiento si quisieran sacar bíceps para el verano, ¿sí? O no sé, abdominales. Es lo mismo. Lo mejor es de a poquito para que sea un proceso cuidado, que no tenga ninguna sorpresa, esto que hablábamos hoy de dormir bien, comer bien, o sea, planificarse a largo y corto plazo. Si ustedes saben que rinden mañana, hoy no se coman, no sé, una bandeja de nachos con una hamburguesa y no sé, 5 cervezas. Y porque es evidente que la sangre se les va a ir toda al estómago, ¿sí? Van a dormir mal, van a tener pesadilla, por ahí les duele la panza, o sea, les duele la cabeza. También son estas pequeñas cositas que hacen a que tengan un mejor examen ese día. Estoy viendo acá en el chat, Alicia está escribiendo, dice, conlleva vivir un estrés que se dificulta manejar, sí, con la pandemia, trabajar, la familia, es verdad, estamos todos en sobrecarga, se llama. Todos tenemos una sobrecarga hoy día. Y aparte es una situación de pandemia, que creo que nadie acá ha pasado por otra pandemia, en donde por primera vez, de todas las pandemias, como lo he dicho en otras oportunidades, la ciencia no está segura. Y eso, hablando de incertidumbre, es terrible, porque entonces no sabemos. Hoy estaba leyendo, bueno, la segunda dosis de Sputnik puede ser una AstraZeneca como puede ser una de Sinopharm, pero no están seguros. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, esta es la primera pandemia donde no hay certeza. Entonces, sumado a que hay una pandemia, con todas las dificultades que eso conlleva, el tema de las convivencias, como hablaban hoy Paula, y hablaba también Alicia, el tema de los hijos, la familia, estudiar en esta situación, le sumamos que ni siquiera la ciencia, que era la que solía dar un respaldo, no está segura. Entonces, quieran o no, eso genera otro plus de ansiedad, que está ahí latente, que obviamente va en detrimento de su aprendizaje. Y no me quiero ir a otros temas como cuestiones de cómo pago la cuota, ¿sí? la cuestión económica, cómo pago los cursos, cómo impacta en un montón de cuestiones la pandemia. Esto que hablábamos hoy, si tengo o no un familiar internado, si yo estoy o no enfermo, si tengo la duda si estoy o no enferma, si espero el resultado del hisopado. Todo eso, imagínense, impacta muchísimo sobre el aprendizaje. Y imagínense si estoy esperando el resultado y tengo examen, por ejemplo. Obviamente que no voy a rendir lo mismo que si hubiese estado totalmente sana y sin ninguna duda. Acá Juan Dice, puso, sí. me ha pasado con el intercambio... perdón, Paula. No, te lo iba a leer para que en el intercambio de Bueno, información ¿querés en un leerlo, mismo tema, Paula? en el intercambio de información en un mismo tema había varias posturas diferentes por interpretaciones erróneas que generaban dudas. Exacto, sí, esto de lo que hablábamos recién de compartir la información. Algo que por ahí también pasa, cuando por ahí estamos en lo presencial, que sale uno de rendir y dice, ay, me preguntó tal cosa, y uno empieza a buscar como en el mapa mental dónde está esa cosa que me preguntó, y sentimos que no aparece, entonces entramos a buscar en las hojas, o le decimos, bueno, repetime qué tengo que decir, ¿no? Y como que te lo memorizamos, y cuando nos sentamos y nos preguntan eso, lo escupimos, ahí está, te lo largué. Que no se le ocurra al docente preguntar, bueno, ¿y por qué me decís eso, no?
porque ahí, no sé, me lo dijo Franco recién cuando salí, cuando salió, ¿sí? Parece. Entonces, esta cuestión de sentirme seguro en esto, sí, Fran, ibas a decir algo. No, nada, el tema de las charlas de los pasillos, mientras unos están vendiendo, y me pasó una vez en un final que a veces hasta te pone más nervioso porque comentaban una pregunta que un profesor de Derecho Laboral hacía una pregunta que no la sabía nadie. Y entramos todos a buscar y nadie la encontraba por ningún lado. Y nos generó más nervios que, todavía, que haber entrado sin saber qué era lo que iba a preguntar. Exacto, tal cual. Sí, sí, esas cuestiones que pasan ahí en los pasillos que son a veces muy duras. Y después dice Juan también que quería consultar porque le cuesta sentarse a estudiar. Solo se sienta cuando estoy bajo presión por el poco tiempo, si no, y yo estuve pensando hasta atarme a la silla. Ah, bueno, puede ser Ponete una los buena míos, me estrategia. parece. Es una Es una técnica, estrategia, claro. ¿eh? Puede llegar a servir. Bueno, Juan, sí, a veces Y y a muchos nos pasa eso, ¿sí? Del tema de, bueno, lo voy posponiendo, es lo que hablábamos al principio. Ah, bueno, empiezo mañana, y cuando te querés acordar estás ahí sobre la fecha, y ahí es cuando sentís que el tiempo te apremia y tenés que hacerlo sí o sí. Decime, Pauli, ¿qué vas a hacer? sí. Sí, pero el otro día estaba viendo con una profe una investigación que se hizo, que después si no la busco, al que le interese se la mando, sobre la curva de aprendizaje bajo estrés. Parece ser que en principio te puede ayudar o te da la sensación de que te está ayudando, pero si lo comparás con cómo hubieses vos reaccionado, en realidad planificándote no es tan eficiente, o sea, no sé si me enrosqué, pero si ustedes estudian con mayor cantidad de tiempo, seguramente el examen lo van a disfrutar mucho más, les va a ir mucho mejor que si estudian a último momento. Aparte, recordá esto de hoy, Juan, que si uno estudia a último momento, dispara cortisol, el cortisol bloquea los hipocampos, así que lo poco que por ahí estudiaste, capaz no te lo acordás en ese momento. La noradrenalina te va a mantener despierto, te va a mantener alerta durante esos días, no vas a sentir el cansancio, si por ahí te pasó un resfrío no lo vas a sentir, pero lo que tenés que saber, como diría el gran doctor Mata, que fue mi profesor de psiquiatría, esto es como sacar un crédito en el banco. Te va a pasar que lo vas a tener después de rendir que devolver y con intereses. ¿Qué quiere decir? Que si no dormiste capaz 2 días, vas a tener sueño 3 días. Que te vas a agarrar un resfrío y va a ser más fuerte, ¿sí? De alguna manera vas a tener que devolver todo eso que gastaste por la sobrecarga en esos poquitos días. Puede llegar a ser una buena idea, suponete, ante una situación muy límite, como por ejemplo te enteraste ayer que tenés que rendir mañana, y sí, no te queda otra, por ahí no vas a dormir, vas a comer mal, vas a estar desorganizado. Pero tenés que saber que eso después va a tener una consecuencia a nivel psíquico y físico. Puedes estar más irritado, más sensible, comer mal, te puede doler algo. No, no Dice es que después gratuito. dormía como un oso. Y sí. Dormía como un oso, claro, sí, sí. Después lo tenés Porque que aparte, restablecer. desde lo pedagógico, de alguna manera, lo que se hace es una acumulación de información a nivel memoria casi. Ni siquiera se puede alcanzar a lo que nosotros llamamos una adaptación. Digo, uno no asimila, no puede acomodar, sino que lo único que hace es retener información para poder soltarla en esto de cuando es el momento, ¿sí? Cuando uno puede asimilar, acomodar y se adapta a esa situación, ese contenido está como aprendido, lo hace más propio. Bueno, algo importantísimo que me suele pasar mucho es esto de, no, esta unidad no la estudié. Eviten, por favor, ir a un final sin una parte, porque lo hacen aleatoriamente, a veces eligen, bueno, esto lo dejo como si fuera menos importante, ¿sí? Y justo me preguntó esto, porque encima después cuando salgo le digo, vos sabés que justo me preguntó la unidad que no sabía.
¿sí? Y entonces ahí también deposito la responsabilidad en el otro. Ah, me preguntó justo la que no sabía, pero en realidad yo no puedo ir a un examen sin tener todo el programa y los contenidos que debo tener, ¿sí? Entonces es importantísimo pensar en la materia como una cuestión de completud. Algo puede quedar más o menos, ¿sí? Porque a veces nos pasa que tenemos algo que está, bueno, un poquito medio caído, y otro que nos sentimos más seguros. Bueno, ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes en esta cuestión de lo que sabemos. A veces los docentes proponen, bueno, empezar por un tema, entonces sugerimos siempre empezar por ese tema que yo tengo bien fuerte, un tema que, como siempre les digo, bueno, traten de no tener fisuras en ese tema, porque me hago fuerte, tomo confianza, voy tomando valentía en ese tema, voy demostrando todo esto que aprendí. Ahora, si en el tema que yo tengo que empezar, por ahí elijo justo el que no lo tengo muy claro, el profe me hace 2 o 3 preguntas, me entro a poner nervioso y se genera esa situación aún peor de estrés de la que venimos hablando, ¿sí? Entonces, me hago fuerte en el tema este que yo sé. ¿Sí, Fran? Está bueno a veces también preparar 2 temas. A mí me ha pasado, y más de una vez, de Bien. preparar un tema y que el que entra a rendir con vos en la mesa también prepara el mismo tema. Perfecto, excelente, excelente Por lo menos dato, 2. A mí excelente me ha dato, pasado eso. excelente Sí. dato. A ver, Y Susana. bueno, también lo que se puede pensar siempre que seguramente lo vamos a ir viendo en la próxima. A ver, esperen que silencio acá. ¿Sabes lo que dije cuando la vi? Digo, pero ¿cómo? ¿En qué momento? Yo me acomodé todo esto. Digo, ¿en qué momento? de No, eso Franco salió? la tiene que, porque es el host, ahí está. Ahí está. Este está. Eh, bueno, se me fue. Esto es lo que les iba a decir. ¿Vieron? Cuando estamos en 2 cosas a la vez, una dispara. Hablando de esto de los distintos tipos de aprendizajes, de aprendizaje activo y pasivo. Esto es les dejamos una conclusión en esta partecita de acá, de cuáles son los métodos que son más eficientes para estudiar en diferencia de otros. Por lo general los más activos son mejores que los pasivos. ¿Cuáles serían los métodos pasivos? Donde yo solamente escucho, por ejemplo, a mi compañero mientras lee el material, o donde solo leo, o veo videos, por ejemplo, o si veo y escucho nada más, ¿sí? Mientras otro compañero me da la lección, por ejemplo, eso es un método de aprendizaje totalmente pasivo que ya cualquiera se da cuenta que te va a ir mal, o sea, si vas a rendir el final solamente escuchando a tu compañero. Y porque estamos hablando, como decía Paula, de no solo la memoria a corto plazo, sino a largo. A veces hay ciertos métodos que nos permiten ir a estudiar, rendir y utilizar una memoria de corto plazo. Termino el final y si me preguntan ni me acuerdo lo que dije en el final, ¿bien? Pero la idea, porque la idea es aprender, es que se guarde en una memoria a largo plazo. Entonces también por eso está bueno planificarlo. Bueno, esto de repetir, releer, subrayar mal, memorizar sin entender, esto de repetir frases de memoria no sirve. ¿Sí? Uno tiene que subirlo a otros estratos cognitivos más superiores donde se relacionen y no importa si te preguntan por un lado o por el otro, que vos lo puedas entender, como sea que te lo pregunten. Y esto de resumir sin razonar. O utilizar programitas. Sé que hay programitas que, por ejemplo, te los resumen, te hacen un resumen, o en los trabajos prácticos te cambian las palabras y entonces en vez de decir, no sé, mi tía es muy buena es mi tía, te lo va girando así. O sea, hay programitas que hacen de todo. Tenemos que tratar de hacerlo nosotros, ¿bien? Y bueno, después están las maneras más activas, que vamos de la menos eficiente a la más eficiente. La menos es escuchar, leer y después explicárselo a alguien, ¿sí? O sea, explicarlo no, hablarlo, perdón, en voz alta, ¿sí? Después lo otro que se puede hacer es escribir sobre lo que aprendí, por eso ahí dice hacer, y la otra es cuando ya uno le explica a otra persona. Cuando uno puede explicarle lo que estudió a otra persona y esa persona lo entendió, listo, estamos fantásticos, ¿bien? Significa que lo podemos responder de un lado o del otro.
A veces es necesario bueno, esto de la irse haciendo estas preguntas retóricas para uno mismo. No sé, si no sé, la oración dice, bueno, la casa es de color blanca. Bueno, ¿y qué es la casa? Como para preguntárselo a sí mismo. ¿Sí? Es como ir sobre el propio conocimiento, esto se llama metacognición, ¿sí? Poder ir, este metaaprendizaje, ir sobre el propio conocimiento. Ya sé lo que es casa, estoy seguro de que tengo el contenido de la casa, entonces a partir de ahí puedo ir como construyendo sobre lo que ya tengo. ¿Mm? Exacto. hacer dibujitos, gráficos, resúmenes, utilizar distintos colores, todo sirve. Cuanto más activo sea, mejor. Y más, acuérdense, sentidos, encendamos. Ujú. Bien. ¿Qué pasa si desaprobamos, Pau? ¿Qué Porque puede pasa? pasar. ¿Qué pasa? Nada, Sí, precisamente. ¿Sí? Puede tenemos el pasar 50% de las chances, digamos. que hicimos todo bien, nos organizamos, estudiamos, utilizamos colores, amarillo, mira, eso me quedó que ahora voy a empezar a usar mucho amarillo. Hicimos todo bien, Amarillo, nos rojo. tocó un mal día y desaprobamos. Bueno, nada, ¿sí? Se revisan los procesos y vuelvo a intentarlo. Para eso están los recuperatorios, para eso están las segundas instancias. No pasa nada. Yo sé, uno siente a veces esta frustración de haber dedicado tanto tiempo y que, uy, me fue mal, pero no deja de haber aprendizaje también ahí, en esa situación. Si uno también aprende a escuchar en los exámenes finales, puede salir de ahí diciendo, uy, sí, la verdad es que me faltaba esto, uy, sí, la verdad es que tengo que revisar esto, uy, sí, ¿sí? A veces uno se enoja, porque bueno, es parte del proceso, también de enojarse, de vivir esa frustración, de haber dedicado tanto tiempo, pero en realidad tenemos que aprender de esa instancia también, de decir, bien, la verdad es que me faltaba un poquito de este lado. ¿Mm? Sí. Y pensar que el conocimiento es para uno, o sea, más allá de que hay una persona que nos va a tomar un examen, no obsesionarse con ese profesor en sí, con el evento y la cara del profe en sí, sino con esta cuestión de, bueno, ¿cuánto estoy aprendiendo? ¿Para qué me va a servir esto? Porque está bien, el profesor es el que pone la nota, ¿no? Pero más allá de eso, lo que les tiene que quedar es, bueno, ¿cuánto hice yo para aprender de esta materia? Ser también justos con uno mismo. Bueno, está bien, me saqué un 3, bueno, no había estudiado nada, o sea, también ser honesto, porque sirve para repasar cada una de estas instancias. Bueno, ¿este método me sirvió? ¿No me sirvió? Claro, me puso así como... Y Me puso un 3. a veces realmente, claro, me puso un 3, pero después me saqué un 10, después el Claro. otro punto. A veces también pasa que nos regalan nota, también eso. El profe me puso un 10. Pero es un camino, ustedes tienen que imaginarse que es todo un camino la cursada. Se supone que así también debería ser, ¿no? Que el profe sabe de vos, te conoce. Entiendo que, sobre todo en la Universidad del Sur, por ahí es difícil porque son muchísimos, ¿sí? Entonces, por más que el profe quiera, bueno, no se puede acordar el nombre de 500 personas, es entendible. Pero uno hace la carrera para uno, no para ese profe. Es así mi consejo. Entonces, más allá del que esté y que por ahí a veces tienen que hacer algunos vericuetos o estudiarla de determinada manera porque hay profes con los que se puede y otros que no tanto, traten de estudiarlo a conciencia para ustedes mismos. Que, bueno, si la nota dice un 4 y ustedes sabían más, bueno, ustedes quédense tranquilos con la conciencia de que ustedes estudiaron y saben más que eso. El número es a veces hasta injusto. Es parte Porque del no es sistema. el aprendizaje no es, claro, es parte del sistema. Representa una realidad que no es tan real en forma de números, ni siquiera la cualidad, o sea, cómo estudiaron, por ejemplo, qué se llevan de la anécdota de estudio para esa materia en particular. A veces también depende del profe, esto que decía Paula, me gusta más, me gusta menos, a veces las materias no es porque sean malas en sí o el material sea malo, tampoco sean ustedes injustos con el material. A veces el profe no la da bien, o al profe no le gusta la materia, o el profe no es bueno enseñando, por más que le ponga toda la onda, didácticamente hablando, ¿no? Y pedagógicamente hablando,
Entonces, no se la agarren tampoco con el material, porque por ahí es una materia preciosa o que a ustedes les encanta o es a lo que se van a dedicar el día de mañana. Entonces, tampoco prejuzguen la materia por quien la da, porque es totalmente también distinto. Encuéntrense también con el material, con los autores. Está bueno eso Peléense también. con los autores, digo yo, ¿no? A veces también está Peléense. bueno discutir con el autor. ¿Qué me querés decir con esto? ¿Por qué lo decís con esta palabra? ¿Por qué te complicás tanto? Vieron que a veces hay autores que van, vienen, son rebuscados. Bueno, traten de llegar a eso, de llegar a una relación con el autor, porque también me está queriendo decir algo, modificar algo en mí. Bueno, entonces está bueno que esta cuestión pase. Que no lo absorbamos así y nada más, que lo critiquemos, que estemos de acuerdo, que cómo me gustaría sentarme a charlar con vos de esto, ¿no? Imaginarme, aunque ese autor haya fallecido hace muchísimo tiempo, bueno, imaginarme una charla, qué le diría, por qué me respondería de esa manera. Todo esto tiene que ver con estos procesos de autoevaluatorios de los cuales hablábamos hoy. Bueno, hasta acá hemos llegado. Sí, se nos fue, no me he dado cuenta a la hora. Ay, yo tampoco. Sí, no, la verdad que es re entretenido. Es un poco el tema de lo que hablaban recién de la calificación numérica, a veces, como decías vos, creo es bastante injusta, porque depende de un montón de circunstancias que no hacen al examen propiamente dicho. Y un poco el tema de pelear con los autores, yo además de estudiar Derecho, estudio la licenciatura en Seguridad Pública. Y nos ha pasado que muchos autores que nosotros leemos han venido a dar charlas. Entonces, se da esa oportunidad, ¿Viste qué lindo que es? vuelta. ¿Viste cuando lo ves y decís, yo te leí? Y Sí. lo estás viendo. Sí, tal cual. Sí. Así que eso realmente está muy bueno, sí. Y después, bueno, con el tema numérico, sí, muchas veces depende de tantas circunstancias, de los nervios de uno, del estado de ánimo del profesor, de que justo, como vos decías, hay algo que estaba un poquito más flojo y quizás justo eso era lo que tenía que hablar. Pero bueno, una técnica que a mí me ayudó mucho, hoy estaban hablando y no quería interrumpir, el hecho de hacer, una vez que uno tiene estudiado los temas, armar mapas conceptuales. Está muy buena esa técnica también, por ahí a alguno le puede servir. Con respecto a los resúmenes, me pasa lo que vos decías, yo tengo que resumir lo mío, no entiendo, me cuesta muchísimo entender lo que resumen los demás. Propio. Valoro Ese es realmente... un vicio que se tiene muy grande, porque se cree que así se ahorra tiempo, y en realidad no se ahorra tiempo. Terminás leyendo todo igual. Exacto. Buscando sí, lo que necesitas Sí, porque no entendés el aparte, resumen. porque no entendés el resumen, básicamente. Sí. Y esta frase, ¿de dónde la sacó? Y capaz que se salteó 4 párrafos, porque esos 4 párrafos para esa persona no eran fundamentales, porque ya lo estaban sabía. explicando porque... lo que venía. Claro, Sí. pero el resumen es un vicio y corren. Yo veo que se pasan los resúmenes, que sacan fotocopias, que van de un lado al otro. Es un vicio muy grande que hay que eliminar entre los alumnos. Son sí. cosas que por ahí, bueno, para mí la charla hoy estuvo muy didáctica. Me pasa un poco como comentaba hoy Juan, el tema de que generalmente uno cuando está bajo presión es cuando se pone a estudiar, porque siempre va diciendo, pero tengo 5 días, y llega, pero rindo mañana. Pasa y cuesta un montón, creo que ahí tiene mucho que ver lo que hablaban al principio, el tema de la organización, de cómo uno planifica. Está bueno eso, que a veces es lo que más cuesta, planificar. Así que bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. No, acá comentan algunos de los chicos, Cristina comenta... Claudia va a usar mucho amarillo, dice. Sí. A mí con el amarillo me pasa algo particular, que no Cosa puedo muy- leer cosas resaltadas en amarillo. Tengo que en naranja me pasa. A mí me pasa lo mismo, mirá. En naranja, Mira. sí, yo todos los resaltadores naranja. El amarillo no es algo que me cuesta muchísimo leer. No puedo con el amarillo. Sí, tal cual. Así que bueno, ¿Y por por ahí... qué? Porque te activa demasiado. Sí. No, a mí Bueno, me- esto A mí me pasa también lo es mismo, yo no puedo con el importante. amarillo. Esto también es importante por ahí
de generación a generación, ¿sí? Que tiene que ver con que hay muchos que somos del papel y del fibrón, digamos, del resaltador, y hay gente que puede leer en la pantalla sin problema, ¿no? Hay Los gente que no felicito a esa tiene... gente. Claro, bueno, yo no quería decir No, yo que a mí tengo me re pasa diferencia. esto, pero es necesario Sí, el papel, ese encuentro, viste que a veces nos trasladamos con los sí. papeles de un lado al otro, porque cuando tengo un rato me voy a sentar, bueno, esto hace también a esta construcción de ese final. O ¿sí? poder escribir al lado, notas, Tal cual, explicaciones, sí, sí. me pasa muchísimo. Hasta cuando estoy paviando y hago un dibujito al lado, uno Sí, hace una estrellita, una florcita, nada, remarcas una letra, ¿no? Esas cosas, bueno, eso hace a este procesamiento de la información de la cual hablábamos con Pau. perfecto. ¿Sí? Bueno, chicas, yo de mi parte Bueno, me alegro que haya gustado. les agradezco a las Paulas, las dos. Así que bueno, la verdad que fue productiva. Me alegro de que hayan podido estar con nosotros y espero que le haya servido a los compañeros también para poder aprender y aclarar por ahí algunas cosas o ayudarles en cosas que parece necesitan reforzar para poder seguir adelante en esta, no sé si odisea, carrera. ¡Carrera! Ahora ya no le quiero decir carrera. ¡Es la carrera! Claro, en este tema Este camino. de camino del estudio, exacto. El camino del CV, el camino Sí. vital. Así que bueno, de mi parte muchas gracias a todos los que estuvieron presentes por participar, y bueno, seguramente habrá alguna otra oportunidad para seguir charlando del tema, porque bueno, el público se renueva, como dice Cuando quieran. una señora de la tele. Sí, tal cual. Les agradezco nuevamente muchísimo y bueno, los espero en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Ahí les dejé mi Facebook y mi Instagram. Cualquier sugerencia, consulta, duda, lo que quieran, estoy abierta. Genial, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.